Hola mis amados hermanos y hermanas, jóvenes y jovencitas, bienvenidos a este Ven Sígueme Express. Espero que todos se encuentren muy bien, pero el día de hoy quiero hacer un saludo especial. Quiero agradecer a todos aquellos que no son miembros de la iglesia, sin embargo, se sientan a escuchar estas clases con sus familiares o tienen curiosidad de saber qué es lo que vamos a aprender el día de hoy. Te comento, todo lo que hablamos aquí nos ayudará a hacer que estemos más cerca de Dios, así que te agradezco por querer compartir este momento conmigo. Te mando un gran saludo y sin más preámbulos vamos a comenzar. Primero, cada vez que nos reunimos, debemos edificarnos los unos a los otros. Muy bien, para este Ven Sígueme estaremos estudiando durante esta semana 1 Corintios del 14 al 16. Tú y yo hoy nos vamos a enfocar en el capítulo 14, ya que en este capítulo Pablo nos expande mucho más esto de los dones espirituales. Bueno, ¿acaso tener un don espiritual es malo? ¿No debo mostrarlo? ¿Debería ocultarlo y dejarlo solo para mí? ¿Cómo es que realmente me debo comportar respecto a los dones espirituales y para qué realmente son? ¿Para qué el Señor me los da? Eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Así que abróchate tu cinturón y está listo para la clase del día de hoy. Para empezar este capítulo podríamos notar una curiosidad. Parece ser que Pablo solo está hablando acerca del don de lenguas. ¿Qué sucede con los otros dones? Bueno, veamos un poco de por qué Pablo hace tanto énfasis en este don. Resulta ser que en la época de la iglesia primitiva, este don de lengua era considerado un signo de la presencia y el poder de Dios en ti. Y si bien todos los dones son un signo de la presencia del Señor y de su poder en nosotros, tenemos que entender cómo nosotros debemos redirigir estos dones de una manera correcta, recordando que los dones están destinados para ayudar al crecimiento de la iglesia del Señor. Así que para empezar este capítulo, vayámonos al versículo 9 que dice lo siguiente: así también vosotros, si por la lengua no dais palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Muy bien, como lo hablábamos hace un momento, definitivamente los dones del Señor son para ayudar en su iglesia y sobre todo para ayudarnos entre nosotros a estar más cerca del Señor. Estas personas parece ser que estaban olvidando este enfoque y lo estaban tomando de una manera diferente. Recuerdan que en la clase pasada hablamos de cómo Pablo decía, ok, esta es la forma de servir. Sirve de tal manera que no pienses en cómo esto te va a beneficiar a ti, sino piensa en cómo tu servicio va a beneficiar a los hijos de Dios a sentirse amados por Él. Y aquí me gustaría que volviéramos un momento al pasado, a la historia, y pudiéramos ver lo que sucedía con José Smith en este tiempo. Tal vez tú, que pudiste estar conmigo en las noches de hogar, cuando veíamos Revelaciones en Contexto, aprendimos que en el tiempo de José Smith también hubo un momento donde las personas empezaron a hablar en diferentes idiomas, diciendo que estos eran los dones de Dios. Satanás influyó tanto en esto que las personas estaban siendo engañadas en lugar de ser edificadas. Y en Doctrina y Convenios vemos que se dice, ¿la prédica por el Espíritu de verdad o de alguna otra manera? Si es de alguna otra manera, no es de Dios. Porque lo que no edifica no es de Dios y es tinieblas. Y queridos hermanos y hermanas, no quiero que se vayan a asustar. El don de lenguas para nada es un don que sea malo, ni tampoco debemos convertirlo en algo que sea satánico o que no debamos ni pronunciar ni querer adquirir. Si recuerdan, también en el tiempo de Pablo, esto servía para que la iglesia se expandiera, para que más personas conocieran del Evangelio. Veamos el versículo 1 y les voy a dar otro ejemplo de cómo este don en realidad es un don maravilloso si lo usamos a la manera del Señor. Seguid la claridad y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Y obviamente todos sabemos que de alguna u otra manera los dones que el Señor nos da llegan a ser de beneficio para nosotros y también ese es un propósito por el cual el Señor nos da dones. Pero siempre y sobre todo debemos profetizar con esos dones, debemos edificarnos los unos a los otros. ¿Recuerdan esos primeros capítulos donde estábamos en Hechos, cuando los apóstoles se reunieron en el día de Pentecostés y recibieron el Espíritu Santo? ¿Y qué sucedió ahí? Comenzaron a hablar diferentes lenguas. Las personas que estaban alrededor de ellos se quedaron asombrados, pero algo más importante sucedió. Aquellos que entendían el idioma que estos hombres hablaban podían entender directamente el mensaje del Señor en su propio idioma. Esta es la manera correcta de utilizar los dones del Señor, no para mi beneficio solamente, sino como esto puede ayudar a que los demás sientan el amor de Dios. En este momento de la historia, esos apóstoles, esos discípulos,
no hablaron como hombres en diferentes idiomas solo porque sí, sino que hablaron con el Espíritu de Dios para llegar al corazón de las personas y testificar a esos corazones que hay un Cristo y que ese Cristo está a la espera de cada uno de nosotros. Así que hablando de lo que de verdad debemos hacer con nuestros dones y ya habiendo mencionado esto, quisiera que cada vez que mostráramos nuestros dones pudiéramos preguntarnos lo siguiente: ¿sienten mis hermanos el amor de Cristo cuando estoy con ellos? Y con esta pregunta en mente vamos con el versículo 2 y 3 que dicen: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, porque el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. Pablo estaba tratando de hacer que los hermanos de Corintio pudieran entender que esto no se trataba de ellos. Claro que si un hermano de Corintio en ese tiempo se hubiera colocado a hablar en lenguas, obviamente se iba a llevar la atención de todos, pero nadie le entendería. Solo dirían, tal vez sabe hablar en ruso, o sabe hablar en griego, o tal vez habla palabras que ni siquiera nosotros entendemos. Y nuevamente, no se estaría utilizando este don para los propósitos correctos, a menos que, versículo 5, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. Esta parte me encanta porque Pablo no está diciendo, no, esperen, no tengan dones, dejen de decir que tienen un don especial. No, antes bien Pablo desea que sí tengan estos dones porque vienen del Señor, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. ¿Se dieron cuenta de lo que sucede aquí? Vamos en el versículo 5 y para este momento ya se han mencionado 3 veces la palabra edificar. Esto es lo que realmente el Señor espera que hagamos con nuestros dones. Dice que si debiéramos elegir entre el don de lenguas o profetizar, deberíamos elegir entre profetizar. Pero qué más hermoso que poder tener el don de lenguas y al mismo tiempo poder profetizar por medio de ese don. El Señor espera que con los dones que nos ha dado, nosotros podamos edificar su iglesia, edificarnos los unos a los otros. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablo con revelación, o con conocimiento, o con profecía, o con doctrina. Me encanta cómo Pablo se incluye aquí en la historia y dice, ok, me voy a colocar yo como ejemplo. Queridos hermanos, si yo vengo aquí hablándoles a ustedes en diferentes idiomas, seguramente su respuesta va a ser, oh, ¿vieron eso? Pablo habla en diferentes lenguas. Genial, qué don el que tiene. Pero eso solo lo elevará a él como hombre, pero no nos elevará y no nos edificará eso a ti y a mí como hijos e hijas de Dios. Y claro que tener dones que nos caractericen como personas es maravilloso, pero no debemos perder el enfoque de que aunque el conocimiento es maravilloso, a veces el conocimiento nos puede hacer perder las oportunidades para acercar a nuestros hermanos a Jesucristo. Muy bien, continuemos con este ven, sígueme y vámonos al versículo 19. Miren lo interesante que dice. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras. Hablando nuevamente Pablo. Prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a los otros que 10,000 palabras en lenguas. ¿Será, queridos hermanos y hermanas, que estamos buscando demasiado que las personas vean cuán inteligentes somos? Que las personas vean cuán refinadamente nosotros hablamos, que las personas vean cuán dotados somos por los dones que tenemos, porque si es así, en ese momento dejaremos de edificar el reino de Dios, cuando solo buscamos los beneficios para nosotros, para nuestro hombre natural, para nuestro propio ego, y dejamos de pensar en lo que podemos dar para los demás, dar para los hijos de Dios. Podemos cerrar la clase del día de hoy enfocándonos en cuál es el propósito de los dones que el Señor me ha regalado. Veamos el versículo 24. Lo que es de Dios es luz, y el que recibe luz persevera en Dios, recibe más luz, y esa luz se hace más y más resplandeciente hasta el día perfecto. Tanto la luz de Dios que hablamos en este versículo, como lo son el entendimiento y el conocimiento, como los dones espirituales, son herramientas que Él nos brinda para edificar y fortalecernos a nosotros mismos y a otros en nuestra fe. Es importante recibir estos dones y utilizarlos de una manera ordenada y guiada por el Espíritu.
y así otros y nosotros podamos beneficiarnos y acercarnos mucho más a nuestro Salvador Jesucristo. Y respondiendo a la pregunta final, ¿es bueno que tengamos dones y es bueno que mostremos nuestros dones? Claro que sí, el Señor desea que nosotros utilicemos esos talentos y los multipliquemos, pero lo hagamos ayudándonos, edificando su reino, edificando el corazón de los hijos de Dios que están allá afuera, utilizando nuestros dones para ayudar a los demás. Y muy bien, queridos hermanos y hermanas, jóvenes y jovencitas, eso ha sido todo por nuestro Ven Sígueme Express. Espero que les haya gustado mucho el Ven Sígueme de hoy, que hayamos podido aprender un poquito más de los dones y cuál debe ser realmente la dirección hacia donde los debemos llevar. No se olviden tampoco de que hoy tenemos nuestra charla dominical donde seguiremos profundizando más en este tema de los dones, pero también veremos el capítulo 15 y 16. Así que ahí te espero en la charla dominical. Recuerda vivir el Evangelio. Nadie dijo que sería fácil, pero gracias a Jesucristo no es imposible. Nos vemos la próxima y esta noche. Los amo. Bye.